Bienvenidos una vez más al canal. En la lección anterior aprendimos por qué los elementos permiten mantener la identidad visual y en esta lección nos centraremos únicamente en el flujo de trabajo. Vamos allá. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto. Y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Hicksville Academy. Básicamente acá nos dice que una vez nosotros aprobamos o elegimos una imagen, lo que vamos a hacer es crear un elemento para después reutilizar esa imagen utilizando el arroba. Todo el proceso se realiza dentro del mismo proyecto sin necesidad de salir de él. Bien, entonces vamos a hacer el paso 1, que es guardar la imagen aprobada. Entonces acá dice que elige la imagen que merece reutilizarse. Bien, comienza con la imagen aprobada de el mensajero que se encuentra en la carpeta de demostración, que es esta que vemos acá. Simplemente hagan clic para que seleccione la imagen miniatura, pero todavía no la abran. Simplemente que salga así el recuadrito este amarillo como es seleccionado. Algo importante para recordar acá es que solo debes convertir una imagen en un elemento cuando la identidad del personaje, objeto o escenario sean exactamente la que deseas mantener en futuras generaciones. Bien, el elemento conservará precisamente la versión que elijas en este paso. Entonces vamos al paso número 2, que es abrir la imagen, que es cuando hacemos doble clic sobre la imagen, se nos abre una ventana así como esta y accedemos al menú. Acá en la vista detallada podrás ver la imagen grande y en la parte superior pues encontrarás todos estos detalles, ¿no? Todo este menú. Este menú reúne todas las acciones relacionadas con esta generación en concreta. Bien, acá fíjense que nos salen estos tres puntitos seleccionados. O sea, cuando apretamos acá debería abrirse el menú. Ahora está bloqueado, pero cuando estén trabajando en la herramienta, digamos, oficial, eso se le va a habilitar. O sea, acá ustedes pueden ver el menú. Acá pueden descargar, bueno, tienen más opciones. Vamos al paso número 3, que es seleccionar el crear elemento. Bien, una vez que nosotros hicimos doble clic en los tres puntitos, o un clic en los tres puntitos, se va a abrir el menú. Y ahí simplemente tenemos que seleccionar la opción de Create Element. Había hecho la cámara un poquito más chiquitita para que se vieran estos pasos. No estoy seguro si se van a ver, pero bueno. Les va a salir la opción de Create Element con una arroba. Como ya estamos dentro, trabajando sobre la imagen correcta, pues no es necesario descargarla ni volver a subirla, ¿bien? Podrá simplemente pasar directamente al paso de asignarle un nombre. Así que vamos al paso número 4, que es pues ponerle un nombre útil para el equipo, ¿no? Cuando nosotros abrimos el crear elementos, se nos va a abrir esta ventana, que es básicamente el editor de elementos con la imagen ya asociada. Entonces acá en el nombre, nosotros le podemos dar un nombre, bien, bueno, no me deja escribirlo. Y acá una descripción, entonces acá ustedes pueden elegir la categoría, por ejemplo, en este caso puede ser, no sé, entorno o carácter. El nombre básicamente te va a permitir identificar rápidamente qué recurso es el que debes utilizar, ¿no? La categoría le indica a Cinema Studio cómo debe tratar esa referencia durante las futuras generaciones. Si nosotros ponemos carácter, pues lo va a tratar como un personaje. Si nosotros ponemos entorno, pues lo va a tratar como una locación. Cuando pulsen en el botón crear, el elemento quedará automáticamente guardado. Entonces, después de eso pasamos al paso 5, que sería localizar el botón de arroba. Fíjense, va a aparecer siempre en la cajita de prompts, lo van a ver ahí, siempre ubicado en ese mismo lugar como lo ven acá. El botón de arroba sirve para incorporar un elemento guardado dentro de una nueva generación. Bien, al pulsarlo aparecerán todos los elementos creados dentro de este proyecto. El personaje que acabas de guardar estará disponible con una simple búsqueda una vez que presionas el arroba. Bien, vamos a pasar al paso número 6, que es insertar el elemento mediante el arroba. Entonces acá básicamente pulsa arroba y busca el nombre que le diste al elemento. Pues es que acá está como bugueado y no me deja.
porque en el paso anterior debimos haberle puesto un nombre. A ver, déjenme actualizar la página. No me deja. Bueno, ¿cómo buscamos nosotros un elemento con el arroba? Simplemente podemos seleccionar el botoncito de acá arroba o pulsar arroba y buscar el nombre, ¿no? del elemento que queremos usar. Una vez que seleccionamos ese elemento, equivale al proceso de casting. En lugar de pedirle al modelo que vuelva a inventar al mensajero, le proporcionas directamente la identidad visual que ya aprobaste. Y una vez seleccionado, aparecerá como referencia. Bien, acá en la parte del prompt. Si en algunos casos esa referencia no aparece visible, significa que la nueva generación todavía no está utilizando el elemento guardado. Bien, entonces acá dice que más adelante encontrarás la sección de mis elementos dentro de la barra lateral global. Y desde allí podrás administrar toda tu biblioteca de elementos. Sin embargo, para completar, digamos, este flujo de trabajo, no necesitas abandonar el proyecto actual. Simplemente tienes que crearlo una vez, reutilizarlo una vez para completar esta práctica. Bien. O sea, tienen que elegir una imagen generada dentro del proyecto, así como lo hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, acá elegimos una imagen. Este es el proyecto. Abrimos la imagen del mensajero, ¿no? Le vamos a dar clic acá al menú. Vamos a crear el elemento. Ahora miren, aquí sí nos deja crear. Le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle mensajero prueba. Acá le vamos a poner, vamos a darle create. Entonces aquí estamos haciendo los pasos. Ya ahí creamos el elemento. Vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer el llamado del elemento. Acá tenemos el mensajero. Le damos a usar. O sea, lo pueden buscar así o simplemente pueden hacer arroba y ahí seleccionan, ¿no? El mensajero. También van a poder hacerlo de la misma manera. Entonces hagan estos pasos porque la práctica, digamos, de este paso como tal se considerará completada cuando el nombre del elemento aparezca visible dentro del prompt antes de pulsar el botón de generar. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Ahora continuamos en el siguiente. Chao, chao.